Casino Royale, de Ian Fleming. Novela de espionaje y acción en 27 capítulos. Capítulo 15. La liebre negra, el galgo gris. Era la falsificación más burda que había visto nunca. Bond salió corriendo hacia el Bentley, bendiciendo el impulso que le había hecho cogerlo después de cenar. Con el aire estrangulado al máximo, el motor respondió de inmediato al arranque y su rugido ahogó las titubeantes palabras del portero, que se apartó de un salto cuando las ruedas traseras escupieron gravilla contra las perneras ribeteadas de sus pantalones. Mientras el coche basculaba hacia la izquierda, ya fuera de la entrada del casino, Bond echó en falta la tracción delantera y el bastidor bajo de los coches Citroën. Subió rápidamente las marchas y se acomodó para la persecución, saboreando brevemente el eco del gran tubo de escape que rebotaba desde ambos lados de la calle mayor que atravesaba la población. No tardó en salir de la carretera de la costa, una ancha vía que cruzaba las dunas de arena y que, según había comprobado durante el paseo de aquella mañana, tenía una buena señalización nocturna en las curvas. Apretó con fuerza el acelerador, poniendo el coche primero a 120 y luego a 150. Los enormes faros Marshall perforaban un blanco y seguro túnel de casi 800 metros de largo entre los muros de la noche. Sabía que el Citroën había tomado aquel camino, lo había oído salir del pueblo y en las curvas todavía se observaba polvo flotando en el aire. Esperaba ver pronto el lejano haz de sus faros. Hacía una noche serena y clara. Solo en el mar había de haber una ligera bruma de verano, porque de vez en cuando le llegaba el sonido de las hileras de niebla mugiendo en el mar como reses de hierro. Mientras conducía, fustigando a su coche para que fuese cada vez más rápido a través de la noche, con otra parte de la mente maldecía a Vesper y a M por haberla enviado a aquella misión. Estaba pasando lo que tanto había temido: estúpidas mujeres que creían que podían hacer el trabajo de un hombre. ¿Por qué demonios no se quedaban en casa y se ocupaban de sus cacharros, sus vestiditos y sus chismes y dejaban a los hombres los trabajos de hombres? ¿Qué le ocurriera esto justo a él cuando había trabajado y había acabado todo tan bien? Que Vesper hubiera caído en una trampa tan vieja y se hubiera dejado secuestrar. Y era posible que pidieran un rescate por ella, como si fuese la boba heroína de alguna historieta, la muy imbécil. Le hervía la sangre al pensar en qué lío estaba metido. Por supuesto, la intención era un intercambio evidente. Ella a cambio del cheque de 40 millones. Pues bien, él no jugaría, ni siquiera se lo plantearía. Vesper pertenecía al servicio y sabía a qué se enfrentaba. Bond ni siquiera pensaba preguntar a M. La misión era más importante que ella. Mala suerte. Era una buena chica, pero él no tenía la menor intención de caer en aquella trampa infantil. Nada de eso. Intentaría alcanzar al Citroën y resolverlo todo a tiros. Y si ella recibía alguno, mala suerte también. Él ya habría cumplido intentando rescatarla antes de que la llevaran a algún escondite. Y si no los alcanzaba, volvería al hotel y se iría a dormir sin pensar más en el asunto.
Al día siguiente preguntaría a Matisse dónde estaba Vesper y le enseñaría la nota. Si a Le Chiffre se le ocurría presionarlo diciéndole que el dinero a cambio de la muchacha Bond, no haría nada ni se lo diría a nadie. Y ella tendría que aguantarse. Si el portero salía con la historia de lo que había visto, Bond les contaría que había bebido mucho y había tenido una escena. La mente de Bond seguía analizando enfurecida el problema mientras se precipitaba el enorme coche por la carretera de la costa, tomando las curvas de forma automática y vigilando por si había carros o ciclistas el camino hacia Royal. En las rectas, el sobrealimentador Hamster Wheelers hinchaba las ruedas en los 25 caballos del Bentley y el motor lanzaba un agudo grito de dolor en la noche. Aquello multiplicaba las revoluciones hasta que el velocímetro marcaba los 180 o incluso los 200 kilómetros por hora. Tenían que estar acortando las distancias. El Citroën, con lo cargado que iba, no podía superar los 120 ni siquiera en aquella carretera. En un impulso, redujo a 110, encendiendo los faros antiniebla y apagó los Marshall. Sí, estaba seguro. Sin el cegador telón de sus propias luces, vio el resplandor de otro coche a unos 2 kilómetros hacia la costa. Tanteó bajo el salpicadero y de una pistolera secreta sacó un Colt Army Special de cañón largo y calibre 45 que dejó en el asiento de al lado. Con él, si el firme de la carretera le era favorable, esperaba acertar a los neumáticos o al depósito de gasolina del Citroën a una distancia de hasta 9 kilómetros. Volvió a poner las luces largas y lanzó el coche con un rugido. Se sentía tranquilo y cómodo. El problema de la vida de Vesper ya no era tal. A la luz azulada del salpicadero, su rostro estaba grave, pero sereno. Más adelante, en el Citroën, iban 3 hombres y la joven. Conducía Le Chiffre, con su enorme y fluido cuerpo inclinado hacia adelante y las manos ligeras y delicadas sobre el volante. Junto a él se sentaba el hombre achaparrado que había llevado el bastón al casino. Con la mano izquierda empuñaba una gruesa palanca que sobresalía a su lado casi a nivel del suelo. Parecía una palanca para ajustar el asiento del conductor. En el asiento trasero se recostaba el pistolero alto y delgado, mirando relajado hacia el techo, al parecer sin el menor interés por la brutal velocidad del coche. Su mano derecha acariciaba el desnudo muslo izquierdo de Vesper, que yacía a su lado. Aparte de las piernas que estaban al aire hasta las caderas, Vesper no era más que un fardo. Le habían levantado la larga falda de terciopelo negro por encima de los brazos y de la cabeza y la habían atado con un trozo de cuerda. Donde tenía la boca, habían rasgado una pequeña abertura en el terciopelo para que pudiera respirar. No estaba atada en ninguna otra forma y permanecía callada mientras sus cuerpos acompañaba indolente el balanceo del coche. Le Chiffre estaba concentrado por partes iguales en la carretera y en el resplandor de los faros de Bond que se avecinaban imparables en el retrovisor. No pareció inquietarle que la distancia entre la liebre y el galgo fuera de menos de 1 kilómetro. Incluso redujo la velocidad de 120 kilómetros por hora a menos de 100. Tras doblar una curva, aminoró aún más. A unos 300 metros, un letrero de Michelin anunciaba el cruce con una pequeña carretera comarcal.
«Atención», dijo con sequedad al hombre que se sentaba junto a él. La mano del hombre se aferró a la palanca. A 100 metros del cruce, Le Chiffre redujo a 40 por hora. En el retrovisor vio cómo los grandes faros de Bond iluminaban la curva. Le Chiffre se decidió. ¡Ale! Su copiloto alzó con brusquedad la palanca. El maletero del coche se abrió, bostezando como la boca de una ballena. Se oyó un estrépito metálico sobre la carretera, seguido de un rítmico cencerreo, como si el coche arrastrara largas cadenas. ¡Coupé! El hombre bajó la palanca de golpe y el cencerro se interrumpió con otro estrépito final. Le Chiffre volvió a mirar el retrovisor. El coche de Bond estaba entrando en la curva. Le Chiffre cambió de velocidad sin embragar y precipitó el Citroën a una estrecha carretera secundaria de la izquierda al tiempo que apagaba los faros. Detuvo el automóvil en seco. Los 3 hombres salieron de él a toda velocidad y, ocultándose detrás de un seto, corrieron de vuelta al cruce, ahora furiosamente iluminado por los faros del Bentley. Cada uno llevaba un revólver. El más delgado sostenía además lo que parecía un huevo grande y negro en la mano derecha. El Bentley se lanzó hacia ellos como un tren expreso. Y colorado colorín, este capítulo llegó a su fin. Si quieres que te lo cuente otra vez, cierra los ojos y cuenta hasta 3. Fifi la cuenta cuentos escuchando relatos al rescate de una saludable y compartida tradición. Te invita a suscribirte a su canal para que cada domingo de sus estrenos puedas disfrutar. Y para continuar con esta maravillosa novela, a las próximas entregas deberás aguardar.